En este video hablaremos acerca de los planos y ejes anatómicos que dividen el cuerpo humano. Los planos anatómicos nos ayudan para el mejor estudio y la descripción del cuerpo humano. Tenemos tres planos: un plano coronal o frontal, un plano sagital y un plano transversal o axial. Empezaremos por el plano sagital. Todos estos planos dividen al cuerpo humano en dos. En este caso, el plano sagital divide en derecha e en izquierda. Tenemos el cuerpo, ponemos una línea imaginaria. Esta línea la llamamos línea media. Todo lo que se acerca a esta línea media lo denominamos medial o interno. Y todo lo que se aleja de esta línea media lo denominamos lateral o externo. Acá nuevamente tenemos a la línea media, pero no es la única que se puede trazar. Se pueden trazar otras líneas paralelas que lo conoceremos como líneas paramedianas. En todas partes, por ejemplo en la mano podemos trazar otra línea y todo lo que se acerca a esa línea será medial o interno y todo lo que se aleja será lateral o externo. El siguiente plano es el plano coronal y este plano va a dividir el cuerpo en anterior y posterior. Acá ponemos una línea imaginaria y todo lo que está adelante es anterior y todo lo que está detrás es posterior. Pero también tenemos que manejar otro concepto: lo que es profundo y lo que es superficial. Lo que es profundo se acerca a esa línea y lo que es superficial se aleja de esta. En la mano también vamos a utilizar otras dos palabras. Para nombrar lo anterior denominamos palmar y para lo que es posterior lo denominamos dorsal, en el caso de la mano, por ejemplo. El plano transversal va a dividir el cuerpo humano en superior e inferior. Tenemos la línea imaginaria que divide el cuerpo y todo lo que está por arriba de esta línea también se puede denominar craneal, por lo que se acerca al cráneo, y todo lo que está por debajo se puede denominar caudal. Ahora también tenemos otros conceptos como son de proximal y distal. Por ejemplo, si tomamos en referencia este plano, todo lo que se acerca al plano es proximal y todo lo que se aleja es distal. Pero proximal y distal no solamente se rige para el plano transversal, también se rige para el plano coronal y para el plano sagital. Entonces, todo lo que se acerca a estos planos, a estas líneas, se considerará proximal y todo lo que se aleja se considerará distal, dependiendo del plano. Otros conceptos también que tenemos que explicar son ipsilateral u homolateral, que significa que se encuentra dentro del mismo lado del cuerpo con respecto a otra estructura. Por ejemplo, el húmero del lado derecho está en el mismo lado que el radio del lado derecho. Y si hablamos de contralateral o heterolateral, es el que se encuentra en el lado contrario del cuerpo con respecto a otra estructura. Por ejemplo, el húmero del lado derecho está en el lado derecho y el húmero del lado izquierdo está en el lado izquierdo, están en los lados contrarios. Si tomamos de referencia el plano sagital, obviamente. Tenemos que hablar ahora de los ejes anatómicos, que igual que los planos tenemos tres ejes: el eje cráneo-caudal, el eje antero-posterior o también llamado dorso-ventral y el eje izquierda-derecha o látero-lateral. Para comprender mucho mejor para qué nos sirven los ejes, tenemos que hablar sobre las articulaciones. Específicamente, una articulación que tiene los tres tipos de ejes es la articulación esferoidea. La articulación esferoidea, o también llamada enartrosis, viene a ser una articulación que tiene estos tres tipos de ejes: el eje cráneo-caudal, el eje látero-lateral y el eje antero-posterior. Estos tres ejes van a permitir a este tipo de articulación sus diferentes movimientos. Un ejemplo de articulación esferoidea, por ejemplo, es la articulación escapulohumeral o articulación del hombro.
Para finalizar, tenemos que definir muchos conceptos que nos van a ayudar a entender mucho mejor la anatomía cuando la leemos. Tenemos que hablar sobre los conceptos de cóncavo y convexo. Cóncavo es la parte interna, mayormente de una circunferencia, y convexo es la parte exterior que forma la curva de esta circunferencia. Yo siempre, para acordarme, utilizo la letra C. Lo de adentro de la letra C es cóncavo, es un ejemplo de cóncavo, y lo que está en la parte externa es lo que es convexo. Ahora, tenemos otros términos que son apófisis, tuberosidad y tubérculo, que al principio nos pueden parecer similares, pero tienen sus pequeñas diferencias. La apófisis es una parte saliente de un hueso por la que se articula a otro hueso o en la que se inserta un músculo. Un ejemplo de esto tenemos acá en esta imagen, que es el acromion. El acromion es una parte saliente, por ejemplo, de la escápula, que está con rojo, y sirve de inserción muscular y también se articula con un hueso, ¿ya? En este caso, la clavícula. Entonces, el acromion es un buen ejemplo de lo que es una apófisis. El siguiente término es tuberosidad. Dicen que tuberosidad es una prominencia ósea, redondeada, rugosa, que sirve de inserción tendinosa. Tenemos un ejemplo en el húmero, que tenemos la tuberosidad deltoidea, que sirve para la inserción del tendón del músculo deltoides en su inserción distal, y que deja una rugosidad, ya que lo conocemos como tuberosidad deltoidea. Ahora, un tubérculo tenemos, por ejemplo, el tubérculo conoideo. ¿Cuál es el significado de tubérculo? Es un punto redondeado y pequeño en un hueso. En la clavícula, en la cara inferior, tenemos pues al tubérculo conoideo, que es una estructura en la cual se inserta el ligamento del mismo nombre, y el cual es un punto redondeado y pequeño. Ahora, otros conceptos que tenemos que hablar son surco, cresta, escotadura y espina. Vamos a la parte de surco o hendidura. Dice que es un término general usado para toda ranura o repliegue. Un ejemplo de surco, por ejemplo, lo encontramos en el cerebro, que están los surcos que delimitan las circunvoluciones. Tenemos los surcos del cerebro. Luego vamos al concepto de cresta. Se describe como crestas algunas protuberancias de partes del cuerpo cuando las recorren de forma longitudinal y prominente. Ejemplos de cresta, por ejemplo, tenemos la cresta del hueso occipital. Acá tenemos un hueso occipital, y esta es la cresta occipital externa. También tiene una cresta occipital interna, por ejemplo, este hueso. Ahora vamos al concepto de escotadura. La escotadura dice que es una cavidad en el hueso que disminuye su volumen para alojar o dejar pasar alguna parte. Un ejemplo de escotadura, por ejemplo, tenemos este hueso, es el hueso coxal, y tenemos la escotadura ciática mayor, por donde pasa el nervio ciático mayor. Se puede ver la forma que tiene. Esto es una escotadura. Por último tenemos un ejemplo. Tenemos la espina. La espina es un saliente con forma de púa, como una apófisis larga y delgada de un hueso. Un ejemplo de espina tenemos, por ejemplo, acá tenemos el hueso temporal y vemos una estructura que sale de acá. Esto se denomina apófisis estiloide, es una espina, ¿ya? El apófisis estiloide que del hueso temporal. Otros conceptos que tenemos que también saber para empezar a estudiar la anatomía es anastomosis, bifurcación y lo que es el van. La anastomosis es una conexión quirúrgica entre dos estructuras. Generalmente quiere decir una conexión creada entre estructuras tubulares. Un ejemplo pueden ser los vasos, como los vasos sanguíneos o las asas del intestino. Por ejemplo, las venas suelen anastomosarse entre sí. ¿Ya? Cualquier vena de cualquier tipo se anastomosa. Un ejemplo puede ser la vena cefálica, que se anastomosa con la vena axilar. Ahora, bifurcación. Bifurcación es un lugar donde se produce una división. Normalmente el sufijo de bi nos dice que se va a dividir en dos. Bifurcación. Si se dividiera más, sería, por ejemplo, si se divide en tres, sería trifurcación. Pero una bifurcación nos dice que se divide en dos. Un ejemplo es, por ejemplo,
la arteria braquial, que se divide en la fosa del codo en arteria radial y en arteria cubital. IVAN es un acrónimo que significa vena, arteria y nervio, que se refiere al paquete vasculonervioso, que está constituido pues por una arteria, una vena y un nervio. Tenemos, por ejemplo, el paquete vasculonervioso de la axila, el paquete vasculonervioso del brazo, el paquete vasculonervioso radial o el paquete vasculonervioso cubital. Hay bastantes paquetes vasculonerviosos. Muchas gracias, eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho este video.